Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches, según el momento en el que estén observando el video. Vamos a dar inicio a la primera disertación, o sobre todo el contenido que nos encuentra hoy, que es el desarrollo sobre los conceptos básicos de neurofisiología de la contracción muscular aplicadas al ejercicio. Así que vamos a compartir la pantalla. Y vamos a comenzar con esta primera unidad temática que refiere a la neurofisiología de la contracción muscular y que va a continuar en el video 2, 3 y 4 con los sistemas de resíntesis de ATP o molécula o única molécula capaz de brindarme energía de alta calidad para la contracción muscular. Así que comenzamos. La dinámica de la exposición, como habíamos anticipado, hablamos sobre generalidades de la neurofisiología y la contracción muscular, sobre la vía energética y algunas conclusiones que van a estar impregnadas a lo largo de toda la exposición. Tener en cuenta que cuando uno genera actividad física, hace ejercicio, de forma sistemática, continua y estable, se presentan estos 4 contenidos que muy bien el doctor Rubén Argemi plantea en sus textos. El sistema nervioso, que va a ser capaz de poder tomar decisiones en función a infinidad de variables endocrinas, estructurales, funcionales. El sistema muscular, aportando distintos tipos de estructuras, ya sea de contracción rápida, lenta o explosiva, más lo que conforma a las capacidades reflejas que intervienen con los tendones y a la contención de la cápsula articular. El aporte de oxígeno que se ve impregnado a lo largo de todos los ejercicios. Ustedes saben que los sistemas energéticos funcionan de forma solapada y no de forma aislada, uno u otro, con lo cual el sistema oxidativo siempre está presente. Y las distintas vías de aporte o resíntesis de ATP. Y estos 4 elementos se comportan de forma sinérgica, como un gran equipo, como para poder brindarme el mejor rendimiento o performance deportiva. Entonces, apoyándonos en la ley de la contracción muscular, ley de conservación de la energía, la contracción muscular apoya esta teoría de que la energía no se crea ni se destruye, sino que va mutando de forma, ¿está? Y lo vamos a ver a lo largo de toda el desarrollo teórico fisiológico. Que de todo lo que nosotros ingerimos a modo de alimentos y grandes macronutrientes como las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas, el 30% lo almacenamos como fuente de energía y el 70% se elimina a modo de calor. Que la orden nerviosa, en el inicio de esa contracción muscular, proviene según sea el gesto, ¿tá? Si el gesto es un gesto complejo, estructurado, que deviene de una finalidad técnica específica, y el sujeto debe pensarlo antes de ejecutarlo, la orden nerviosa viene de corteza cerebral. Pero si el gesto es reflejo, es automático, casi súbito, anárquico en su ejecución, por más que sea un gesto complejo, pero se hace sin pensarlo, desde un punto de vista reflejo, la orden nerviosa viene de médula espinal. Ahora, estos gestos complejos, como anticipé, si los realizo de forma reiterada desde el inicio de la formación deportiva de nuestros alumnos y los reitero la suficientemente cantidad de veces aplicándolos en contexto permanente
a lo largo de todo el trayecto de formación deportiva, llega un momento que yo puedo transformarlos en reflejo. Y si es reflejo, lo que logro es una velocidad de ejecución y de aplicación de esa técnica en función a la coyuntura, al contexto, a la ecología deportiva en la que lo estoy aplicando, o motora. Entonces, los gestos que provienen de corteza cerebral tienen un recorrido mayor a aquellos gestos o contracciones musculares en donde la orden nerviosa proviene de médula. Por eso ya lo dice Bansbo en su libro de El desarrollo de la condición física en el fútbol. Hay un estudio de él que manifiesta que los gestos de la velocidad de reacción que son provenientes del tren superior son un 30% más veloces que los del tren inferior. Los músculos se posicionan en pares opuestos. O sea, hay un músculo que es agonista o que proviene de la cadena anterior muscular y hay un músculo que es antagonista u opuesto de la cadena posterior, u opuesta. Entonces, si yo tengo el bíceps en la cadena anterior, tengo el tríceps por detrás. Si yo tengo el cuádriceps o el recto del muslo, el recto, digamos, el recto del cuádriceps, tengo el isquiotibial o el semitendinoso por detrás. ¿Está? Digamos, el pectoral, el dorsal ancho. ¿Está? Los rectos abdominales, los paravertebrales por detrás. El tibial anterior, gemelos por detrás. Digamos que la disposición biomecánica de la musculatura es de forma antagónica. Hay uno que está por delante y otro que está por detrás. Antiguamente se consideraba que cuando un músculo se contraía de forma agonista, el antagonista se relajaba. Hoy entendemos que en los gestos que son veloces, súbitos, de alta velocidad de ejecución, hay un músculo que lógicamente es agonista, que se contrae de forma enérgica, pero el antagonista, o concéntrica se puede llegar a contraer, pero el antagonista también se contrae de forma excéntrica. ¿tá? Esto es a lo que Rubén Argemi llama como efecto de cocontracción. La cocontracción es cuando el músculo agonista se contrae, pero el antagonista también se contrae de forma excéntrica, haciendo que el agonista sea contraído de forma concéntrica. ¿Y qué función cumple esto? Cumple la función de preservar la articulación, la salud de la articulación, porque imagínense que el recto anterior del cuádriceps, al contraerse de forma enérgica, manifestando y poniendo en juego toda su potencia, hace que se extienda la pierna por sobre el muslo, pero si no está el isquiotibial por detrás generando una contracción excéntrica, a la reiteración de acciones de este calibre nos terminaríamos lastimando la articulación de la rodilla. Entonces, hay una circunstancia de freno, ¿tá? Del opuesto ante la acción enérgica del agonista y también para un ajuste técnico de la circunstancia. Digamos, cuando uno tiene que frenar el gesto, el opuesto se contrae de forma excéntrica y hace un ajuste de la técnica que me permite una mejor precisión en la ejecución. Imagino el lanzamiento en un tiro libre de básquet o el lanzamiento por sobre hombro en un jugador de handball o la mismísima cadena posterior en un remate de fútbol en un tiro libre, por decir. ¿tá? Bueno, la conformación celular del músculo. Sabemos que el músculo se conforma por estructuras básicamente proteicas, que las células musculares nosotros las llamamos miofibrillas, y que esas miofibrillas están conformadas por dos grandes estructuras, o dos estructuras protagonistas, que son el miofilamento delgado de actina y el grueso de miosina. ¿tá? La relación y el solapamiento entre estos dos, el acoplamiento entre el miofilamento de actina y el de miosina,
dan lugar a la conformación del sarcómero o unidad funcional del músculo. Si nosotros entendemos la funcionalidad de un sarcómero y cómo se comportan sus distintas estructuras, vamos a estar entendiendo cómo se da la contracción muscular en el ser humano. Fíjense que cuando nosotros generamos actividad física de gran intensidad, se generan en el músculo rupturas proteicas y los nutricionistas, sabiamente ellos, nos aconsejan que tengamos que suplementarnos o con proteínas o comer carnes o alimentos que sean ricos en aminoácidos post actividad como para poder darle recuperación plástica a esa estructura. Y básicamente es porque la célula muscular es mayoritariamente conformada por estructura proteica. ¿Está? Acá vemos en otra gráfica del libro de Rubén cómo las miofibrillas, que son las células musculares, están conformadas básicamente por un miofilamento delgado de actina y uno grueso de miosina. Y de la relación de estos dos se conforma la unidad funcional del músculo o sarcómero. ¿Está? En otra gráfica del libro de Guyton, vemos en un dibujo de forma más ampliada cuáles son esas estructuras que conforman cada una de las partes. El miofilamento grueso de miosina no revierte mayor complejidad, más que decir que está compuesto por bastones de miosina, una cabeza o cadena pesada de miosina en donde en su punto más distal se va a alojar una molécula de ATP, y en el de actina o miofilamento proteico delgado vamos a encontrar a cada una de estas estructuras esféricas globulares, en donde por unidad la llamamos G-actin, la continuidad de estas, o el conjunto de ellas, una al lado de la otra, la llamamos F-actin, y varios F-actin enlazados de forma helicoidal, enroscándose entre sí, dan al cuerpo del miofilamento de actina. Entre medio de ellos hay dos subestructuras que son la troponina, que es esta estructura más esférica de coloración oscura, y un cordón único que se entremezcla entre los F-actin, que lo llamamos tropomiosina. La característica es que la troponina y la tropomiosina están una al lado de la otra, y por debajo de estas se encuentra un sitio de anclaje o sitio de fijación en donde va a poder hacer contacto y lugar la cabeza o cadena pesada de miosina para que se pueda conformar el sarcómero. ¿Está? Entonces, eso es una foto de un microscopio electrónico sobre una célula muscular en un sarcómero con las limitaciones. Y ahí vamos a continuar. Estos dos miofilamentos proteicos, el de actina y el de miosina, tienen polaridad negativa. ¿Está? Al tener polaridad negativa, no tienen afinidad entre ellos y desde el punto de vista eléctrico se repelan. ¿Está? No logran hacerse contacto. Entonces, de alguna manera, alguno de los dos va a tener que cambiar la polaridad para que pueda haber afinidad y puedan unirse entre sí. A su vez, la orden eléctrica o que partía de corteza o de médula espinal, según fuese el gesto, complejo o reflejo, nosotros lo vamos a llamar potencial de acción. Este potencial de acción, en función a la frecuencia con la que avanza, va a estar cuantificado, medido en hertz. ¿Tá? Según la potencia de esa emisión eléctrica que genere el sistema nervioso, esos hertz van a ser mayores o menores. ¿Tá? Y de eso va a depender el tipo de célula muscular al cual se va a reclutar
en donde se apoya el principio de la ley de Henneman o principio del atallo o el tamaño, ¿tá? Que habla del reclutamiento de unidades motoras. Entonces, cuando nosotros vemos que una célula nerviosa, la cual tiene función de inervar a fibras musculares, la vamos a denominar motoneurona. La motoneurona es la célula nerviosa encargada o especializada de poder generar contacto, comunicación con las células musculares. La motoneurona, más todas las células musculares que es capaz de inervar, nosotros la vamos a denominar unidad motora. ¿Está? Y esta unidad motora va a estar conformada, según Rubén Argemi, por la particularidad de que una motoneurona está compuesta por un soma o cuerpo y por prolongaciones axónicas, ¿tá? Que ya lo habrán estudiado en los primeros años de instituto. Una motoneurona puede llegar a tener hasta 100 axones, ¿tá? Y cada axón puede llegar a inervar hasta 500 células musculares o fibras musculares. La motoneurona, con sus 100 axones, más las 500 fibras musculares por axón, que es capaz de conectar a todo ese conjunto, ese paquete neuromuscular, nosotros lo vamos a llamar unidad motora. Y los preparadores físicos valoramos a las ejercitaciones en calidad, en función a la cantidad de unidades motoras reclutadas. Es por eso que hay ejercicios, sobre todo los que devienen del desarrollo de la fuerza, que tienen la particularidad o la capacidad de poder reclutar más o menos unidades motoras. Entonces, por poner ejemplos, la sentadilla es el ejercicio que mayor cantidad de unidades motoras recluta para ejercitaciones que tengan participación con los músculos del tren inferior. El press en banco plano con el banco declinado 10 grados es el ejercicio que mayor cantidad de unidades motoras recluta en el pectoral. Y lo mismo para ir hacia los hombros con fuerza militar o estricta para las fibras del deltoides trapecio, y las dominadas con agarre neutro para ver el reclutamiento del dorsal ancho. Entonces, hay ejercicios que reclutan más que otros, generalmente los que son poliarticulares y que me permiten desplazar altas cargas en el desarrollo del mismo. La relación entre el punto más distal del axón, que son las dendritas, en donde terminan en un botón sináptico, más la membrana posináptica o membrana muscular, a todo ese espacio geográfico es a lo que nosotros vamos a llamar placa neuromuscular. Entonces, acá nosotros vemos cómo el sistema nervioso, corteza o médula, emite una descarga eléctrica que va a ser transitada a lo largo de todo el sistema nervioso, neural, hasta llegar a la motoneurona y más precisamente al botón sináptico. Esto es el axón y esta es la dendrita. Dentro de la dendrita o el botón sináptico hay vesículas de acetilcolina. Cuando el potencial de acción llega a este punto, se estimulan las vesículas de acetilcolina, se libera este neurotransmisor a la hendidura o espacio sináptico para que éste pueda hacer contacto en la membrana postsináptica, en donde van a haber receptores específicos de este neurotransmisor. En este punto la energía era eléctrica, libera la acetilcolina, que es un neurotransmisor o compuesto químico, y se transformó la energía a química. ¿Está? Cuando este neurotransmisor hace contacto en la membrana postsináptica, se genera una nueva despolarización de la membrana, un nuevo potencial de acción o descarga eléctrica, que va a ser transitado a lo largo de toda esta membrana. ¿Está? En ese punto
van a surgir dos circunstancias. La primera es que se genera una suerte de propiedad de la membrana, la que se llama bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio significa que esta membrana o límite de la célula muscular era impermeable y no me permitía el libre tráfico de elementos químicos de la hendidura sináptica al espacio intracelular y viceversa, y desde que se generó este nuevo potencial de acción a consecuencia del acercamiento de la acetilcolina, me permite que ingrese sodio y calcio y que egrese potasio. ¿Está? Entonces, este nuevo potencial de acción de movida me hace que esta membrana, que era impermeable, ahora esté permeabilizada, y es a lo que nosotros llamamos bomba sodio-potasio. A su vez, dentro de la célula muscular y cerca de la membrana, se encuentra una estructura celular que se denomina retículo sarcoplasmático o sarcoplásmico, que es un auténtico almacén de calcio. Entonces, cuando el potencial de acción pasa cerca de este retículo sarcoplásmico, este se estimula y me libera calcio, con lo cual tengo calcio proveniente de la bomba sodio-potasio de la hendidura, más el que me libera el retículo sarcoplásmico. ¿Cómo se estimula el retículo sarcoplásmico? Al tener cercanía con los túbulos T. ¿tá? Los túbulos T son invaginaciones de la membrana postsináptica, que la función que cumplen es tener cercanía con este retículo. ¿Está? A su vez, acá en una gráfica un tanto más rudimentaria, pero que se puede visualizar claramente, está el miofilamento grueso de miosina y el de actina. El calcio tiene afinidad en el complejo troponina-tropomiosina. Cuando el calcio va al miofilamento de actina y se aloja en el complejo troponina-tropomiosina, se genera un cambio de polaridad. Esto tenía polaridad negativa, pasa a ser positivo. Y ese cambio de polaridad del calcio, consecuencia del calcio que se aloja en el complejo, genera una modificación estructural en el miofilamento. La tropomiosina desplaza la troponina y me libera el sitio de anclaje o de fijación. ¿Está? En ese punto me va a quedar libre el acceso para que la miosina pueda penetrar en el sitio de fijación de la actina. El calcio también se aloja en la cabeza de miosina, no solamente va al complejo, sino que también va a ir a la molécula de ATP activando a la enzima específica ATPasa, que me va a romper el enlace del último fósforo a la molécula de adenosina, liberándome energía para que la miosina pueda penetrar en la actina y de esta manera se pueda gestar la energía mecánica. Entonces, si volvemos a la diapositiva anterior, van a ver que se emite energía eléctrica desde el sistema nervioso, corteza cerebral central o médula, y va a surgir el potencial de acción. Ese potencial de acción va a llegar al punto más distal de la motoneurona, al botón sináptico, en donde me va a liberar acetilcolina y se va a transformar en energía química. Esa energía química genera que se recepcione por sus receptores específicos postmembrana o postsináptica para generarme un nuevo potencial de acción, energía eléctrica, y se pueda consumar la bomba sodio-potasio, energía química, tráfico libre de iones, sodio y calcio y egreso de potasio, y la estimulación del retículo sarcoplásmico por el otro lado, para que de esta manera el calcio se aloje en el complejo troponina-tropomiosina, me libere el sitio de fijación o de anclaje, y también estimule la enzima ATPasa para que rompa el enlace de ATP y esa energía pueda ser viable para la penetración de la cadena pesada de miosina o cabeza en el sitio de fijación, formando energía mecánica. De esta manera, la mayor cantidad de sarcómeros activos que lleguen a este punto hacen que el sujeto sea más fuerte. Según Goldspin, en el año 1992, en el libro citado de
Juan José Vadillo, y allí estarán, Fundamento del Entrenamiento de la Fuerza, dice él que a mayor cantidad de sarcómeros activos el sujeto está haciendo más fuerza o es más fuerte. Y de esto se desprende que la fuerza es una propiedad neuromuscular. ¿tá? Necesito de la motoneurona y necesito de la célula muscular para que en su mejor presentación me puedan dar la mejor de las cualidades en fuerza. ¿Está? Cuanto más fuerte y mayor potencial de acción emita el cerebro y el sujeto esté adaptado a esas intensidades de esfuerzo, es capaz de esa motoneurona de acceder a mayor cantidad de células musculares y esa unidad motora va a ser altamente sofisticada y fuerte. ¿Está? Esto es un tema de... Entonces, hasta ahí hemos llegado, amigos míos, con el tema de la neurofisiología de la contracción muscular. Sepan que la fisiología explicada sin aplicación práctica para los docentes de educación física tiene poco sentido. Tenemos que entender que la fisiología me permite poder tomar decisiones dentro del campo y saber a qué estamos apostando. Que si yo genero estrés metabólico, doy poca pausa de recuperación en función a la intensidad del esfuerzo que estoy aportando. Vamos a ver en el video 3 que se genera mucho ácido láctico, y ese ácido láctico, el famoso ácido láctico, genera inhibición de la acción del calcio en el complejo tropomiosina-troponina, y no me permite la perfecta coordinación a tiempo del miofilamento grueso con el delgado. Entonces, si yo tuviese varios sarcómeros en serie, se me activa uno, otro llega tarde y otro se activa en el mismo momento que el primero, la cadena es tan fuerte como su eslabón más delgado, amigos míos. Entonces, se corta por el sarcómero que llegó tarde. ¿tá? En el peor de los casos, bienvenidos a un proceso lesionario. Y la otra alternativa es que este calcio, al inhibir el complejo, el ácido láctico al inhibir al calcio, no me permite consumar esta contracción muscular o actividad mecánica, y el sistema nervioso lo que hace es, al sensar que hay mucha acumulación de metabolitos y de lactato en el medio, inhibe a esta unidad motora y activa otra que esté biomecánicamente dispuesta peor que la primera en función al objetivo a alcanzar. Con lo cual, eso traducido en materia del campo es que el sujeto en una competición de 90 minutos, en el minuto 70 por acumulación de lactato empieza a tener imprecisiones. Entonces cuando quiso hacer un pase a un cierto punto, le terminó saliendo 10 metros al costado, y eso tiene que ver porque el cerebro inhibió ciertas unidades motoras que están estresadas, activó otras, pero esas líneas de tracción o de empuje no son las más adecuadas. Así que, amigos míos, les mando un fuerte abrazo y los espero para el próximo video, que es ya el inicio de la bioenergética muscular. Fuerte saludo a todos.